Bienvenidos al episodio número 5 de Retention Secrets Podcast. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Soler, fundador de Otso, una de las marcas de ropa deportiva con probablemente más personalidad de Europa y te podría decir hasta que del mundo. Jordi ha construido una marca como Otso, que es una marca de referencia en ropa deportiva porque tiene una comunidad muy fuerte que creo que es algo interesante que vamos a hablar en el podcast, y lo ha hecho en 6 años, ¿no? Si no me equivoco, ha sido el aniversario hace poco. Así que nada, Jordi, bienvenido. Si quieres, yo ya te conozco porque trabajamos juntos, pero si quieres, haznos una pequeña intro sobre ti y sobre qué es Otso, para la gente que no te conozca y que no conozca la marca. Bienvenidos, muchas gracias. Si te parece, entraré solo en detalle de la parte deportiva, porque lo anterior a la parte deportiva creo que no merece la pena, es mucho más aburrido. Yo empecé en la industria del deporte hará aproximadamente ya un poco más de 15 años, unos 16, 17 años. Empecé como distribuidor de una marca suiza de compresión deportiva que se llama Compressport, que todavía existe. Y bueno, en poco tiempo en España nos convertimos en el distribuidor número 1 del mundo. Al fundador de la marca le gustó mucho cómo trabajaba y demás, y me pidió por favor si le podía ayudar a expandir la marca a nivel internacional. Entonces me convertí en el director comercial. Al cabo de muy poco en el director general o general manager, y al cabo de un tiempo pues ya en el CEO de la compañía, y estuve como CEO unos 5 años aproximadamente, hasta que bueno, llegó un punto que pensé, ¿por qué no crear mi propia marca? Y así lo hice. Como has dicho tú hace un momento, esto fue en mayo de hace 6 años, del 2019, acabamos de cumplir 6 años. Ha pasado el tiempo volando, pero a pesar de ser un periodo relativamente corto, la verdad es que hemos hecho muchísimas cosas, porque hace 6 años nos presentamos en público realmente en una carrera muy conocida en Mallorca que se llama Camí de Cavalls, presentando únicamente un producto, los calcetines, que sigue siendo una parte muy importante del negocio de Otso, pero hoy en día ya tenemos, podríamos decir que podemos vestir a los atletas, tanto si son profesionales como amateurs, de pies a cabeza, exceptuando el material duro que digo yo, exceptuando zapatillas, relojes, gafas, pero todo lo demás, creo que sería la parte textil, pues los podemos equipar de pies a cabeza, calcetines, pantalones, camisetas, chaquetas, manguitos, guantes, gorros, headbands, todo, absolutamente todo. Y muy contentos porque creo que se ha hecho un trabajo muy importante en 6 años, evidentemente lleno de sacrificios y de altibajos como todos. Además, solo empezar al cabo de muy poco, empezó también el COVID, que nos machacó a todos. Pero bueno, también es verdad que cuando pasa algo así sales más reforzado, ¿no? Y justo después del COVID empezó una subida muy fuerte, diría yo que exponencial. Y bueno, hoy en día podríamos decir que somos una marca ya consolidada. Es verdad que sobre todo en territorio nacional, pero ya también muy conocidos en Francia, en Italia, en Portugal. Y luego, bueno, ahora mismo estamos en 43 países en todo el mundo, entre todos los continentes, Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, incluso en algunos países de África y evidentemente en Europa y en Middle East, también en Dubái concretamente. Que bueno, yo te quería preguntar ya esto por curiosidad, porque esto yo creo que no lo hemos hablado. O sea, que has dicho que empezabas como distribuidor en esta marca. O sea, ¿cómo te haces tan bueno? Porque lo has contado como si nada, pero o sea, al final te volviste CEO has dicho, te volviste CEO de la propia marca, ¿no? ¿Qué hace un distribuidor? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo lo hiciste tan bien para volverte tan buen distribuidor y para llevar la marca a ese punto, internacionalizarla y demás? ¿Es un tema de contactos? ¿Ya venías haciendo esto de antes en algún trabajo anterior? O sea, ¿cómo funciona esto? Contactos no, porque como te decía, fue mi primera experiencia en el sector, en la industria del deporte. Yo Ujú. soy ingeniero electrónico, con lo cual no tiene nada que ver con el mundo del deporte. Sí que es verdad que soy una persona, me considero muy organizado, pero, y esto al final también ayuda,
un amante y un apasionado del deporte, sobre todo de los deportes outdoor y endurance en particular, y he tenido la suerte de hacer Ironmans, bueno, también de media distancia, maratones, medias maratones, carreras de trail de 100 millas, o sea, tengo cierta experiencia, evidentemente, como recreational runner, ¿eh? O sea, totalmente amateur, pero al final esto también te ayuda, ¿no? A conocer mejor lo que necesita el usuario. Y sí que es cierto que Compressport en aquel momento, cuando empezaba, únicamente vendía productos de compresión y lo convertimos un poco en una moda. Yo recuerdo perfectamente una anécdota de ir a una tienda una vez de Barcelona, una tienda que es muy importante en el mundo del triatlón, que me dijeron, habéis convertido a la marca como la Coca-Cola, ¿no? Que la gente va y dice, quiero una Coca-Cola. Pues iban y decían, quiero unos Compressport, que eran unas perneras, bueno, son unas perneras compresivas. Había otras marcas, pero hicimos un marketing muy fuerte, muy fuerte. Tengo que reconocer que yo aprendí muchísimo en este aspecto del propietario de la marca, que es un francés más o menos de mi edad, con unas capacidades a nivel de marketing bestiales, una de las personas más fuertes que he conocido. En cambio, él le faltaba la pata comercial que no tenía, yo era esta pata, ¿no? Entonces, entre los dos hacíamos un equipo muy fuerte, muy fuerte. Y yo no creo que... Yo, evidentemente, la suerte también ayuda siempre en la vida, en todo, pero sinceramente creo que se trabajó muy duro para llevar Compress por arriba de todo. Solo te digo que en 5 años que estuve de CEO, la marca que en aquel momento yo la cogí que facturaba 500.000 euros y en 5 años facturó 12 millones de euros. Pasamos de 8 distribuidores a 88. O sea que esto no se hace, no es suerte, esto es trabajar mucho, viajar mucho, ir a muchas expos, a muchas ferias y Sí. bueno, y creer evidentemente en el producto que vendes, porque es lo mejor para explicarlo a la gente, y crecimos muchísimo, la verdad, siendo una empresa pequeña o mediana, pero crecimos muchísimo. Ya luego entró un fondo de inversión, se creció más, pero fue el momento que yo pensé, bueno, aunque me ganaba muy bien la vida, pensé, oye, al final en catalán decimos, qui no s'arrisca, no pisca, ¿no? Si no te arriesgas, pues no sabes nunca lo que va a pasar. Durante muchos años estuve tirando de mis ahorros, muchos años. Quizá nunca volveré a ganarme la vida como me la ganaba en Compressport, pero el hecho de poder tener algo tuyo propio, en este caso también con mis hijos, pues es un placer que no tiene precio, ¿no? Entonces, la verdad es que no me arrepiento de nada, a pesar de que es muchísimo trabajo y muchos sacrificios y, bueno, muchos fines de semana trabajando y demás, pero estoy muy contento, muy satisfecho de dónde hemos llegado y sinceramente creo que hay muchísimo potencial para seguir creciendo todavía. Total. Sí, luego te quiero preguntar sobre el tema de los viajes y demás, que sé que estás de un lado para otro cada fin de semana y eso es un poco el lado de, yo creo, del sacrificio de poder sacar adelante una marca como Otso, ¿no? Como otra marca que pueda ser referente en su nicho. Yo, para terminar ya con lo del tema de la empresa anterior en la que trabajabas, ¿qué crees que tenía esa persona a nivel de marketing que la hacía tan buena y qué crees que tienes tú para ser tan buen comercial? Yo, a ver, es difícil decir porque cada uno nace para una cosa, ¿no? Probablemente, y no sé por qué, pero este hombre a nivel de marketing era un fuera de serie. O sea, su cabeza no paraba de tener muchísimas ideas siempre de cómo para que la gente conociera más y mejor el producto. ¿Por qué? No lo sé, no sabe. Él no estudió marketing, o sea, no estudió marketing. De hecho, no tenía ningún título universitario, simplemente era un hombre con una visión increíble. Yo siempre decía que él estaba adelantado a su Eso. época, ¿no? Que tenía una visión acojonante. Y muchas de las cosas que aprendí de él, yo he intentado aplicarlas después en Otso. Seguimos siendo súper buenos amigos y a veces nos llamamos a ver cómo le va uno, cómo le va el otro. Y evidentemente yo echo de menos pues aquella capacidad que tenía él de ideas y demás, aunque mi cerebro tampoco para nunca, ¿no? Pero y es verdad que a él quizá
le falta aquella figura de la persona súper comercial que le gusta estar en la calle, hablar con los clientes, tanto si son distribuidores como tiendas, como si son los usuarios finales, que es súper importante tener este contacto. Ya sé que estamos en la época del mundo virtual, ¿no? Donde todo se hace a través de Internet, a través de las redes, a través de Instagram, a través de TikTok. Es muy importante, evidentemente es fundamental, pero también sigue siendo muy importante el contacto con la gente, que la gente pueda tocar el producto, verlo con sus ojos, testearlo, probarlo. Yo creo mucho en esto, en el marketing más directo. Sí, yo creo que además, un poco por lo que dices, de que ahora mismo lo que más se hace, lo que más se prioriza es la parte online. Creo que las personas o las marcas que trabajan mucho la parte offline también se van a diferenciar por eso, porque al final lo haces tangible, lo bajas a tierra. No es lo mismo verlo en una página web que verlo en un stand, en una expo, en un evento o en una tienda física, ¿no? Yo creo que ahí cambia mucho la película. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Además, he visto casos de marcas, quizá no tanto en el mundo del deporte, pero sí en el mundo casual, que han crecido y mucho gracias a la cantidad de tiendas físicas que han abierto en distintos países del mundo. O sea, el online es fundamental, puede llegar a ser para muchas marcas más del 50% de su facturación, pero la tienda física, sobre todo si es de tu propia marca, no multimarca, sino de tu propia marca, es muy importante también. Vale, pues mira, ya que estamos hablando de esto, del tema offline y todo esto, lo tenía pensado para hablarlo después, pero luego vuelvo un poco a los orígenes de Ocho y todo esto. O sea, para que la gente que escuche esto lo entienda, Ocho empieza como una marca offline y luego transiciona online, o empieza con ambas a la vez, con ambas patas a la vez. Empezó más offline, pero al cabo de muy poco ya empezamos con el online, precisamente porque llegó el COVID y si no vendías online no podías vender, no podías salir a la calle, entonces tenía que ser todo a través del online, ¿no? Sí que desde el día número uno ya teníamos las redes, en este caso pues las que en aquel momento considerábamos más importantes, Instagram y Facebook, cuando todavía no eran Meta, no estaban englobadas en Meta, estaban por separado. Pero sí, rápidamente nos metimos en el mundo online, pero el offline, básicamente, aunque las dos cosas son B2C, ¿no? El offline en aquel momento lo atacábamos más a través de las expos para darnos a conocer lo más rápidamente posible. Pues cuando digo expo, me refiero a las expos que organizan los organizadores de las carreras, que pueden ser maratones, medias maratones, triatlones, carreras cicloturistas o carreras de trail running, porque son nuestros deportes favoritos, digamos. Y ahí pues nos dimos a conocer a muchísima gente, intentábamos recoger sus correos electrónicos con su aprobación para ponerlos ya en la base de datos y a posteriori poder enviar newsletters, etcétera, etcétera. O sea que fue bastante de la mano, sí que quizá durante unos meses era más offline, aunque siempre atacando al consumidor final, y al cabo ya de muy pocos meses ya nos pasamos más al online. Mm, Sí, porque o sea, al final el tema de las expos y tal, ¿cómo lo tangibilizabas tú para saber si tenía éxito? ¿Lo que vendías en esa expo? Porque yo lo que pienso aquí es, vale, ¿cómo sé cuál es la exposición que me está dando el ir a este tipo de eventos? ¿No? Porque igual es difícil de tangibilizar. Lo puedes mirar, puedes ver cuánto te crecen los followers en redes sociales o puedes ver cuánta gente te ha comprado en el propio evento o puedes tener un cupón que luego tal. O sea, ahí, ¿cómo hacías tú para tangibilizar el saber, uno, que te salía rentable ir a este tipo de eventos y esa exposición que te estaba dando para dar a conocer la marca? ¿Cómo lo medías? Pues es relativamente fácil porque tú justo antes de que empiece la expo, bueno, justo antes no, ya unas semanas, unos meses antes, ya sabes los costes que vas a tener. La superficie que te cobra el organizador, pues tanto el metro cuadrado, luego puedes calcular fácilmente cuánto te va a costar de peajes, de gasolina, las personas que van a trabajar al evento, cuánto les va a costar el hotel, las dietas, o sea, los gastos los tienes bastante cuadrados, ¿no? Y luego, evidentemente, tú dices, pues para que este evento, que me va a costar en total, por ejemplo, pongo un ejemplo, 3.000 euros,
yo sé el margen que tengo en mi producto si vendo a precio de venta público, incluso aplicando un descuento, tengo que facturar como mínimo 9.000 euros, 3 veces más. A partir de 9.000 euros, te estoy poniendo ejemplos, no estoy diciendo que sea Sí, sí, la verdad. A partir de 9.000 euros, todos son beneficios, porque evidentemente tienes que pagar también un fijo y unas comisiones a los comerciales que están en la expo. Esto es una manera, una manera. Además, la cantidad de gente que te va conociendo, esto para el futuro también sirve. Luego, como has dicho tú, damos un cupón con un código de barras, que ellos pueden ir a la web y con este código de barras durante una semana tienen un descuento. Esto también sabemos si compran o no compran. Y luego hay un dato muy curioso, que es que durante una semana, 3 o 4 días después de la expo, vemos que de aquella zona, por ejemplo, vamos a la Maratón de Viena y nos damos cuenta que 3 o 4 días después, gente que nos ha comprado o que no nos ha comprado en la expo, te compran online de aquella zona. Quiere decir que el hecho de haber ido allí pues ha tenido una cierta repercusión. Además, las expos nos han servido también para conseguir distribuidores en distintos países del mundo, porque mucha gente va a visitar las expos. No son solamente los corredores que van a recoger el dorsal, sino que a veces son influencers, son futuros distribuidores, son tiendas, son personas que llevan revistas online, offline, o sea que haces muchísimos contactos en las expos. Yo siempre digo que si te salen los números, evidentemente porque cada vez son más caras y cada vez moverse, desplazarse es más caro también, el precio de la gasolina, de los peajes en según qué países, de los hoteles, etcétera. Pero si te salen los números, es la forma más rápida de generar negocio y de que tu marca tenga visibilidad. Sí, no, total. Y a ver, aquí lo único, el otro coste es tu tiempo, ¿no? El que podría estar haciendo si no estuviera en esta expo, si no estuviera en este avión, si no me estuviera moviendo en coches y tal y cual, ¿no? Al final es un poco el coste de oportunidad que tienes y lo que tienes que sacrificar también a nivel de vida, porque yo Correcto. cada vez que hablo contigo estás en un país diferente, en una maratón diferente, en un evento diferente y creo que ese es un poco pues el sacrificio que tienes que hacer y que igual también tienes que poner sobre la mesa en la balanza, ¿no? De ver hasta qué punto eso te, te sale a cuenta, ¿no? Pero vamos, por lo que dices, en Otso funciona y estoy seguro de que en todas las marcas que les sale rentable el ir a ese tipo de eventos y que ganan ese tipo de visibilidad les funciona. Ahora mismo, ¿tú crees, bueno, en Otso, ahora mismo a nivel de facturación o de ventas, la gran mayoría viene por offline, viene por online, está balanceado? ¿Cómo es esa distribución? Y si crees que a largo plazo va a cambiar o va a seguir de esta manera. Ahora mismo, hasta finales del 2024 y te podría decir también el primer trimestre del 2025, básicamente nosotros tenemos 3 canales de distribución. El online, que representa un 30-35% de la facturación. Luego tenemos las expos, de las que estábamos hablando, que vuelven a representar entre un 30 y un 35% de la facturación también. Es decir, que el B2C en este caso gana por goleada. Y luego tenemos el canal de distribución, pero cuidado, cuando yo le vendo, por ejemplo, que sería otro 30%, ¿vale? Cuando yo le vendo al distribuidor de Italia, piensa que el distribuidor de Italia, el 80% de su facturación también es B2C, entre expos y online. Es decir, que sí que muchos distribuidores facturan a través de las tiendas, proyectos custom, que son muy importantes para nosotros, pero yo te diría que si yo cogiera la cifra de cada distribuidor y la separara entre online, expos o tiendas, claramente en el global de la facturación de 8, casi un 80% es B2C y casi un 80% es B2C, y el B2B sería este 20% de tiendas o de clubs o de empresas que a veces compran la colección regular o a veces compran proyectos customs específicos para ellos, porque esto es un fuerte
nuestro muy importante, ¿vale? Pero este 80% que te he dicho, el 50% es venta online. Es decir, que en el futuro, que me preguntabas, estoy seguro que cada vez va a tener más peso. Aunque en nuestro caso en particular, una de las estrategias que tenemos es abrir tiendas físicas propias. Y estoy seguro que las tiendas físicas propias van a tener también un peso muy importante en nuestra facturación. Sí, total. Yo ahí te iba a preguntar, de todos esos, tienes esos tres canales principales, digamos. Luego, específicamente, ¿hay algún canal en concreto, alguna acción, algo de lo que se haga en Otso que digas, este es el canal o el tipo de acción más rentable que hacemos? O sea, teniendo en cuenta que haces, pues eso, tienes distribuidores, haces anuncios en Meta, tienes email marketing, tienes todos estos canales, las expos, que de todo eso, ¿qué es lo que dices? Cuando invierto uno, me llevo 10, ¿sabes? ¿Cuál sería ese canal en concreto o si hay varios, los que sean? El más rentable, evidentemente, es el online, con bastante diferencia. ¿Por qué? Porque es verdad que hay una inversión, evidentemente, pues tienes que pagar publicidad, tienes que pagar las agencias externas que te lo hacen, en el caso de que no tengas un personal propio capacitado para hacerlo, y esto tiene un coste. Pero al final, cuando haces los números, cada trimestre, cada semestre, cada cuando sea, gana por goleada. ¿Por qué? Porque en una expo, como te decía antes, aunque tú puedas vender, te vas a una maratón muy importante, ¿no? La maratón de Viena, la maratón de Berlín, la maratón de Barcelona, y que puedas vender mucho aquel fin de semana, también tiene un coste muy importante. Como te decía antes, el precio de la expo, el ir, el volver, los hoteles. Es decir, que en realidad si yo cogiera este dinero que me cuesta la maratón de Berlín y le pusiera en el online, seguro, segurísimo, porque ya tenemos los números hechos, que ganaría más dinero poniéndolo en el online. Y entonces, ¿por qué no lo haces? Porque también me interesa que la gente me vaya conociendo, toque los productos, me dé sus consejos, sus críticas positivas, etcétera, ¿no? Lo que te decía antes, para mí es muy importante tener el contacto físico con el cliente final. Y luego, evidentemente, en lo que menos margen ganamos es con los distribuidores, porque el margen comercial es muchísimo más pequeño. Es interesante también tener distribuidores porque la marca se va viendo en todo el mundo, es muy importante, pero evidentemente para contestar a tu pregunta, gana y de goleada el online. Lo que dices del offline es interesante porque creo que un poco a lo que iba la pregunta que te hacía antes de cómo lo tangibilizas, ¿no? Creo que es algo que a corto plazo igual como decisión empresarial puedes pensar que es equivocado dedicar ese presupuesto a eso, sabiendo que si lo pones en otro sitio va a generar más, pero lo que dices tú, esas cosas intangibles de que una persona me dé feedback sobre el producto en persona, que lo toque, que te vean en las maratones. O sea, creo que eso genera lo que se llama como el awareness de la marca, que es como muy intangible, pero es como más visión a largo plazo, sabiendo que todo eso luego va a mejorar los resultados del online, ¿no? Porque si vas a las expos, un poco lo que decías tú al principio, ¿no? Que todas las acciones que vayas haciendo, aunque no se puedan tangibilizar, si tienes buen feedback, si vas cogiendo visibilidad de marca, eso luego en el online y en todos los otros canales te va a ayudar, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco la clave. Te quería preguntar, porque en Ocho es como, y bueno, yo lo sé de primera mano porque trabajamos juntos, pero la comunidad de Ocho es muy fuerte, ¿no? Por lo que yo, por mi experiencia con otras marcas también, la comunidad de Ocho en concreto es muy fuerte y es una marca que lleva solo 6 años, ¿no? ¿Por qué crees que la comunidad es tan fuerte? Punto número uno. Y segundo, ¿este producto tiene recurrencia? O sea, porque tú piensas, vale, en ropa, este tipo
de nichos que no son consumibles, ¿no? Como puede ser una proteína o puede ser la alimentación. Creo que va un poco de la mano la pregunta, pero uno, ¿por qué crees que tenéis una comunidad tan fuerte? Y segundo, ¿esta comunidad cuando te compra una vez te compra varias veces o suele ser una compra única? A ver, contestar a la primera pregunta, de hecho, cuando yo decidí crear mi propia marca, ¿no? Tenía muy claro que teníamos que ser muy distintos de la competencia. Porque si haces exactamente lo mismo que hace tu competencia, te va a costar muchísimo más arrancar. Si yo hago lo que hacen todos, los mismos colores, los mismos diseños, aunque intente explicar que la calidad de mi producto es mejor, me va a costar mucho arrancar. Si aparte de la calidad, si yo consigo tener un producto de alta calidad, tener una relación calidad-precio regular, tirando a buena, ¿vale? Pero además consigo diferenciarme de mis competidores con unos diseños totalmente distintos, voy a conseguir crear esta comunidad, porque la gente, creo que nuestro punto más fuerte ha sido precisamente tener unos diseños distintos del resto. Te pueden gustar o no te pueden gustar, esto es evidente, ¿vale? Y de hecho a veces en las expos, sobre todo en las expos, la gente ve, lo mira, ni lo toca y lo compra. Entonces le digo, pero ¿no te interesa que te explique cómo está hecho, las ventajas técnicas que tiene? No, no, es que me gusta mucho, vale, perfecto, que te guste mucho, muchas gracias, pero déjame que te cuente la calidad del tejido, las ventajas del tejido comparados con otros, etcétera, ¿no? Pero yo creo que para contestar a la primera pregunta ha sido gracias a esto, que hemos hecho algo totalmente distinto a nuestros competidores y que mucha gente nos dice, tanto contestando a las newsletters como en las expos, por favor no cambiéis nunca, no hagáis lo que hacen todos, seguid en esta dirección que vais muy bien y que nos gusta mucho, pero evidentemente no a todo el mundo le gusta, es evidente. O sea, nos hemos encontrado con gente que nos ha dicho demasiado atrevido para mí, yo soy más clásico, no hay ningún problema, lo entendemos perfectamente. Y de hecho, poquito a poco, ya hemos ido añadiendo diseños un poco más clásicos, negros, blancos, etcétera, ¿no? Pero nuestra filosofía seguirá siendo los colores, los diseños atrevidos, atractivos, etcétera. Creo que por esto se ha consolidado esta comunidad tan fuerte que nos sigue. Y sí, para contestar a la segunda pregunta, muy poca gente nos compra solo una vez. Nos prueban, la primera vez nos prueban, evidentemente, para ver si el producto es de calidad, si aguanta, si no sé qué. Y cuando ven que sí, que de pies a cabeza todo lo que utilizan de la marca pues es de buena calidad y lo que te decía antes, ¿no? Que la relación calidad-precio es muy buena, porque sí que si lo comparas posiblemente con otras marcas somos más caros, también somos más baratos que otras que producen con menos calidad, ¿vale? Pero la relación creo que es muy buena, muy buena. Es decir, que nadie os puede decir, por la calidad que estáis vendiendo o ofreciendo, el precio es caro. No es verdad. Creo que el precio es muy bueno teniendo en cuenta la calidad de los productos. Por eso mucha gente, muchísima repite. Vale, y te quería preguntar, a nivel, aunque ya lo has medio contado un poco antes, pero si tuvieras que definir la estrategia de Otso, puede que haya cambiado al principio a cómo es ahora, pero ¿cómo definirías la estrategia de Otso para poder crecer o desde que empezaste? Puede ser estrategia de marketing, estrategia de crecimiento, digamos, que tenías una estrategia, no tenías. La estrategia sigue siendo exactamente la misma, es decir, las ideas que en su día me puse en un papel, es decir, tenemos que hacer esto, esto y esto, sigue siendo exactamente la misma. Algunas cosas las hemos podido hacer porque seguimos tirando de recursos propios, no ha habido nunca una entrada de capital externo, es decir, que todo ha sido capital propio y recursos propios. Otras cosas no se han podido hacer porque no hemos tenido todavía el capital suficiente para hacerlo, ¿vale? Pero la estrategia sigue siendo exactamente la misma. Es decir,
tener muy claro el tipo de diseño que tenemos que hacer y el tipo de calidad, es decir, convertirnos en una marca deportiva techno-fashion, es decir, que la tecnología sea muy importante, la calidad sea muy importante, pero que el diseño sea también una parte muy importante en nuestra estrategia. ¿Vale? Insisto, puede gustar o no, pero siempre ir en esta dirección. Seguramente es por este motivo que muchas marcas se pusieron en contacto con nosotros. Cuando digo marcas, no me refiero a marcas deportivas, ¿eh? Me refiero a marcas como Chupa Chups, como Los Pitufos, como Dragon Ball, como Popeye, como Kukushumusu, como Emoji, que nos propusieron, hostia, tenéis unos diseños muy chulos y demás, ¿por qué no lo hacéis? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo y hacemos unos diseños 8 Emoji, 8 Dragon Ball, 8 lo que sea, ¿vale? Y estamos trabajando con ellos, haciendo productos de nuestra gama, las sudaderas, las camisetas, los calcetines, etcétera, etcétera. Y esto nos ha llevado a que mucha gente nos conozca gracias a estas marcas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta estrategia sigue siendo súper clara. Luego, otra cosa que teníamos que hacer, que de momento hemos conseguido solo crear una tienda al lado de Barcelona, Molins de Rey, pero que me gustaría estar en muchísimos más sitios. Creo que este año abriremos ya una tienda en Andorra, porque al final es una marca nacida en Andorra. Y si va bien, que estoy seguro de que irá bien, pues luego poco a poco irá abriendo en otras ciudades de España y de Europa. Y por qué no en otras ciudades del mundo. Y por supuesto, la otra pata de la estrategia es el online. Es decir, poder invertir cada vez más en el online, luego mirar el ROAS, evidentemente, ¿no? La conversión que hay y demás, pero si la conversión es lo suficientemente importante, como ha pasado hasta la fecha, pues seguir invirtiendo más para conseguir más clientes y, en definitiva, más facturación. Sí, no, muy interesante. O sea, al final creo que la clave en cualquier marca que tiene éxito, y creo que lo de 8 es lo que dices tú, ¿no? Tenías claro lo que tenías que hacer, que es ser totalmente diferente a la competencia. Y creo que el error, también después de trabajar con muchas marcas, es que muchas se quedan como entre medias, que no se atreven a diferenciarse y no se atreven por miedo a no gustar sí, a no gustar al público que directamente es que no le va a comprar, ¿no? Entonces, o te pones en el punto A o en el punto B, pero no te quedes en medio porque ahí es donde nadie te va a querer comprar porque nadie se va a identificar con tu marca. Y creo que es un poco lo que contabas, ¿no? Hay gente a la que dice, esto es muy atrevido para mí, muy bien, este no es mi tipo de público, pero atraes al tipo de público que de verdad te va a comprar porque tiene esa esencia que tiene Otso, ¿no? De ser muy distinto, de ser atrevido, de tener personalidad. Y creo que ahí está la clave, también un poco lo que decías, ¿no? Del tema de la comunidad. Y algo que me interesa bastante es lo que has dicho de las colaboraciones. O sea, ¿esto han sido las propias marcas que te han escrito a ti o tú también activamente buscas marcas que creas con las que crees que puede haber esa colaboración? Ha habido de todo, sí, ha habido de todo. Ha habido algunas marcas que se han puesto en contacto con nosotros, luego había algunas que a mí me interesaban mucho porque creía que podía haber una sinergia súper importante, por ejemplo, Kukushumusu, ¿no? Que son de Pamplona y que es una de las que mejor funciona porque tienen también diseños súper atrevidos, súper potentes, pero en todas, sin excepción, nos están funcionando, todas. Y esto, bueno, quiere decir que en este caso, evidentemente, los que son fan de Chupa Chup difícilmente o no serán fan de Dragon Ball, ¿no? Y el que es fan de Dragon Ball quizá no será fan de Emoji, pero al final son todas marcas muy conocidas que tienen un marketing detrás súper potente y que tienen este tipo de acuerdo con muchísimas marcas del mundo de la moda o no de la moda, porque algunos tienen acuerdos hasta con marcas de coches, de juguetes, de lo que sea, ¿vale? Pero que ayuda, porque al final yo creo que el mundo de la moda y el mundo del deporte tienen que ir de la mano y pueden ir de la mano perfectamente. Cada vez más la gente por la calle va más atrevida vistiendo, ¿no? Incluso cuando van a hacer deporte,
intentan ir conjuntados, ¿no? Los calcetines con la gorra, con la camiseta, y la gente cada vez va más atrevida. Antes solo veías gente corriendo en color negro, blanco y rojo, y ahora ya ves muchísimos más colores, muchísimos más diseños. Bueno, y el hecho de colaborar con este tipo de marcas, pues nos ha abierto otra parte del negocio que no sabíamos que sería tan importante, sinceramente. Y si puede ser, pues cada año hemos intentado ampliar con una o dos marcas más. Entonces, creo que seguiremos en esta dirección, sin olvidar, por supuesto, los diseños propios y la colección regular, que siguen siendo, no lo olvidemos, la parte más importante de nuestro negocio. Vale, ahora te quería preguntar sobre un poco lo que tú haces en el día a día, de qué te encargas tú y de cómo se compone el equipo de Otso en el punto en el que está ahora. Y también, si quieres, un poco cómo ha sido esta evolución, ¿no? Al principio estabas tú solo, has dicho que lo hacías con tus hijos. ¿Cómo era el equipo al principio? ¿De qué te encargabas tú cuando estabas empezando? ¿Y cómo ha cambiado eso? ¿De qué te encargas tú ahora? ¿Cómo se compone un poco el equipo de Otso? Pues mira, al principio éramos dos personas, el diseñador y yo. O sea, yo le decía lo que quería y él lo plasmaba en el ordenador, ¿no? Y de ahí nació el logo. Ya sabes que Otso significa lobo en vasco, porque es un animal que desde muy pequeño me gusta mucho. Ha sido siempre mi animal preferido y por eso pues tuve dos huskies en su día, los huskies siberianos, porque es quizá el perro más parecido al lobo. Y bueno, una vez creado el logo, el nombre, el registro de la marca, etcétera, etcétera, le dije al diseñador quería que la mayoría de los diseños fueran cosas muy realistas, relacionadas mayoritariamente con la naturaleza, con las distintas culturas que hay en el mundo, y por ese camino fuimos y seguimos yendo, y esto es lo que hacíamos al principio, ¿no? Exceptuando en productos donde esto difícilmente se podía plasmar, o porque en aquel momento no teníamos todavía los fabricantes que entendían lo que queríamos transmitir, o porque simplemente nosotros no teníamos la capacidad económica en aquel momento para hacerlo e invertir. Pero ahora que ya lo podemos hacer, pues casi te diría que en todas las partes del cuerpo hemos conseguido que aquellos diseños que yo quería plasmar pues estén ya aplicados en las prendas. Pero éramos dos, y luego poquito a poco, mira, ahora de un diseñador ya somos tres, ya son tres diseñadores. En aquel momento el almacén era mi casa, ahora ya hay un almacén de más de 500 metros cuadrados con dos personas fijas que trabajan todo el día en el almacén. Luego están dos de mis hijos trabajando conmigo, Xavier a full time, que es sobre todo la persona que se encarga de los eventos hoy en día, con su equipo, ¿vale? Tiene un equipo que van a los eventos, porque hay fines de semana que estamos en 2, 3, incluso a veces en 4 eventos distintos, ¿vale? Y yo pues me sigo encargando de decidir los productos, es decir, el desarrollo de producto, los diseños, aunque ya te digo, yo no soy diseñador y por lo tanto son los diseñadores los que lo plasman luego en el ordenador a través de distintos programas de diseño, y luego también me encargo de todos los proveedores, y luego tenemos pues una asesoría externa que lleva toda la parte de los números, y como ya sabes, pues las agencias que se encargan de las redes, de la publicidad en Meta, en Google Ads, y de las newsletters, del canal de WhatsApp, etcétera, etcétera. Contando personas internas y personas externas, yo diría, no lo he contado exactamente, pero diría que estamos hablando de unas 15 personas aproximadamente, el equipo ahora mismo. Qué bueno. Es que me ha recordado lo que has dicho del diseñador. Hice creo que fue el podcast anterior con Pilar Nestar, que es la CEO de Invitadísima. Y me dijo que ella nos estuvo contando que ella creó un software y ella no tiene ni idea de cómo crear un software. Entonces, ella, con un programador, un poco como tú con el diseñador, ¿no? Le decía lo que quería hacer y él lo plasmaba. Y me hacía mucha gracia porque decía que el programador hablaba Pilar.
¿no? Y yo creo que el diseñador tiene que hablar Jordi, ¿no? Para poder plasmar esos diseños. Luego, con respecto a lo del tema del equipo, quería preguntarte eh, por qué tienes, si es por preferencia o por qué prefieres tener el equipo, por ejemplo, estas agencias externalizadas, y por qué tienes algunos puestos internos y otros externalizados. ¿Es una decisión a conciencia? ¿Es por un tema de costes? ¿Por qué tienes el equipo estructurado de esta manera? Pues no, no es por una razón específica. Hay cosas que sí que creo que tiene que ser gente full time, por ejemplo, los diseñadores, porque Uh-huh. si trabajan para más de una empresa, no tendrían tiempo suficiente para terminar los distintos proyectos que les voy pidiendo, porque tenemos cada vez más proyectos customs de distribuidores, de tiendas, de clubs que nos piden proyectos específicos para ellos y hay que estar concentrado para este proyecto. Es decir, no, ahora trabajo una hora para esta marca, para esta empresa, ahora trabajo otro rato para otro, no. Los diseñadores creo que tienen que trabajar únicamente para nosotros y los tres, bueno, son 2,5 porque uno es full time, pero los otros son todo el día completo. Las personas en el almacén es obvio, ¿no? Tienen que estar en el almacén. Sí que es cierto que también se puede externalizar, pero de momento prefiero tenerlo todo bajo control, el tema del almacén, ¿vale? Porque son muchísimos SKUs, muchos distintos productos, entonces prefiero que de momento esté en casa. Más adelante, ¿por qué no? Puede estar externalizado, como hacen muchísimas empresas. Y luego el tema más de, digamos, marketing digital, redes, publicidad, newsletter, he preferido que esté dividido entre distintas agencias porque, primero porque es muy difícil que una agencia lo sepa hacer todo, ¿vale? Seguramente el que es especialista en Shopify no domina tanto de redes. El que domina de redes quizá no domina tanto de newsletter. Y el que domina de newsletter quizá no domina tanto de Meta y de Google Ads, ¿no? Entonces, por eso lo hemos hecho, ¿no? Entonces, creo que hemos encontrado, evidentemente, tienen que estar en contacto entre ellos, es fundamental, ¿no? Para que funcione el engranaje, pero tampoco no sé si encontraría una persona o dos que supieran de todo. Creo que es muy difícil, porque en este mundo que cada vez es más complejo y cada vez tiene más patas, es muy bueno que las personas estén especializadas en algo. Entonces, si tú puedes encontrar una agencia que te lleve una cosa y te la lleve bien y estás contento, ¿por qué vas a complicarte la vida buscando una persona que esté en nómina de la empresa y que luego, vale, muy bien, si eres una empresa pequeña, cuando se va de vacaciones, ¿qué hace? ¿Quién lo lleva? ¿Sabes? Entonces, en una agencia son 4, son 5, son 10, cuando no está uno, está el otro. ¿Me explico? Y es mucho más fácil. Creo que mucha gente, exceptuando las multinacionales están externalizando estos servicios y creo que es una buena decisión. Quizás más caro, quizás sí, quizás más caro, ¿vale? Porque al final ellos tienen un costo, tienen que pagar las nóminas a estas personas que trabajan en su agencia, quizás más caro, pero bueno, te dan un buen servicio, te salen los números, creo que es una buena alternativa. Sí, o sea, al final esto lo hablé con el CEO en un evento al que fui el año pasado, con el CEO de Craftelier, que ellos, eh, yo le preguntaba, ¿no? Porque ellos tenían todo internalizado. Le decía, ¿qué es lo que te hace decidirte por tenerlo internalizado o externalizado? Y me dijo algo que creo que tiene bastante sentido, que depende un poco de la filosofía de la empresa. Eh, y me decía como que y yo eso lo entendí como, vale, si prefieres mirar largo plazo y crear un equipo interno, vas a sacrificar un poco el corto plazo porque esas personas probablemente no tengan ese expertise al principio, pero a largo plazo pues ya vas a tener esa persona entrenada, asumiendo que en 10 años va a seguir trabajando en la empresa, ¿no? Pero como que sacrificas un poco el corto para mirar a largo plazo y si prefieres externalizar directamente, al final premias el
eso, tener ciertas personas que son personas o agencias que están especializadas en lo suyo y que sabes que desde día uno te van a dar buenos resultados, asumiendo que son agencias que hacen bien su trabajo, ¿vale? Que hay de todo como en todos sitios, pero es eso, es como largo plazo versus corto plazo y si estás dispuesto a sacrificar un poco ahí o si directamente prefieres quitarte un poco esos dolores de cabeza, ¿no? De gestionar equipo, porque al final no eres tú el que gestiona a las 3 o 4 personas que pueden trabajar en la agencia, ¿no? Tú hablas con el fundador de la agencia o el estratega o el que sea y esas personas ya tienen sus dolores de cabeza con esa gestión de equipo que te quitas tú también, ¿no? Entonces yo creo que es un poco poner en balance eso y ver qué es lo que prefieres. Vale, te quería preguntar con respecto, que esto lo estabas comentando al principio, bueno, supongo que coordinar todo esto lo coordinas todo desde Kenia, ¿no? O no sé si estás en contacto físico con alguien, pero al final con las agencias y todo lo gestionas de manera online a través de llamadas. No sé si has trabajado en oficina con alguna persona interna o es todo remoto. Es todo remoto. Tengo la suerte que puedo trabajar online. De hecho, ya lo hacía en la época de Compressport, exceptuando cuando estoy viajando, pero en casa puedo trabajar perfectamente. Además, tengo la suerte de vivir en Kenia, que es un país que me gusta mucho y en el que estoy súper a gusto. Y además estoy en la zona donde viven los mejores corredores del mundo. Como es uno de mis deportes favoritos, por no decir mi deporte favorito, pues imagínate, estoy en mi salsa todo el día, ¿no? Pero ya te digo, puedo vivir aquí, puedo trabajar desde casa, entonces todas las reuniones, sean con proveedores para hablar de los tejidos que van sacando, eh, sea con los chicos del equipo de diseño, sea con estas agencias externas de las que estábamos hablando hace un momento, todo, hoy en día, a no ser que estés trabajando en una fábrica, etcétera, pero casi todo se puede hacer online. Yo tengo esta suerte y estoy súper contento. Sé que en este caso soy un afortunado porque no todo el mundo tiene esta suerte, pero sí, en mi caso es, te diría, 99% remoto. Luego, por ejemplo, cuando viajo, aprovecho para tocar muchas cosas con mis manos, hablar, estar, como te decía, en las expos, hablar con el cliente final, con los distribuidores, con los proveedores, pero además, vivas donde vivas, te pueden enviar las muestras por transporte, es decir, que no es excusa, no tienes que estar encerrado en una oficina 8, 12, 16 horas, puedes trabajar perfectamente desde casa si quieres. Puedes reducir costes, además, yo lo recomiendo 100%. Vale, ¿y cómo es un día gestionando Otso? O sea, ¿en qué se...? Supongo que cuando tienes que viajar y todo esto cambia tu día a día, pero ¿cómo es un día siendo el CEO y un poco el hombre orquesta en una marca como Otso? Pues mira, cuando me levanto, como vendemos a distintos países, distintos continentes, pues ya tengo correos de distintas partes del mundo. Intento siempre estar al día de los correos y los WhatsApps, que debería son los dos canales de entrada principales de información. Contestar a todo el mundo lo más rápido que pueda y luego pues hacer lo que me toca, ¿no? Siempre tengo apuntado los productos o los diseños que quiero desarrollar, entonces estoy en contacto constante con los tres diseñadores todo el día. Eh, Hablo más con ellos que con mi pareja y luego también con mi hijo, el responsable de los eventos, pues hablamos mucho para decidir como mínimo a 3 meses vista los eventos a los que hay que ir y a los que no, y luego ya él se encarga de programarlo todo. Luego también tengo un día que me dedico sobre todo a proveedores. A veces salen urgencias y demás de cosas que tienes que decir, pero proveedores me refiero, voy a hablar con el proveedor de esto y buscar siempre tejidos nuevos, proveedores nuevos para nuevas opciones. Por ejemplo, ahora estamos intentando sacar gafas, unas gafas de sol que pueden servir, como intentamos siempre, para las dos cosas, para casual
y para hacer deporte, para correr, para ir en bici, para hacer esquí de montaña, para lo que sea. O sea, unas gafas de calidad, pero que también las puedes utilizar para el día a día, ¿no? Pues, bueno, estamos ya en los protos ahora, ya hemos decidido los diseños y tal, siempre con nuestros diseños y demás, y esto lleva muchísimas horas, aunque no lo parezca, con este proveedor cada día, desde el último mes, cada día, cada día, cada día. Entonces, mi día a día es esto. No es que haya una división, venga, 2 horas diseñadores, 2 horas proveedores, 2 horas la estrategia de marketing digital. No, van saliendo las cosas en el día a día. Sí que durante el mes me organizo para decir, tiene que estar terminado esto, esto y esto, los nuevos diseños de Hello Kitty, los nuevos diseños de la colección regular, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, más o menos se van cumpliendo los plazos de cada cosa. Bueno, mi día a día es, no hay una cosa así que cada día es lo mismo, cada día es completamente distinto, completamente distinto. Eso lo hace también más divertido y luego imprevistos que salen pues de distribuidores, de clientes, de las expos. Tienes que estar todo el día conectado porque un domingo están en la expo y hay un problema, tienes que ayudarles, bueno, lo que sea. Apagando fuegos, ¿no? Al final es estar atento a lo que surja y lo que haya que resolver se resuelve, lo que haya que hacer se hace. Total. Correcto, correcto. ¿Qué es qué es lo que hace que, porque dices también que es divertido y sé que tienes pues al final tienes muchas cosas que hacer, tienes los eventos, los viajes, ¿qué es lo que hace que te levantes con ganas de seguir este ritmo? Todos los días sin parar, fines de semana trabajando, porque yo sé que cuando te escribo en WhatsApp, raro es que tardes en contestarme porque siempre estás ahí al pie del cañón. Mirando cosas, supongo que de 8, gestionando problemas y todo esto. ¿Qué es lo que hace que tengas no sé si ese fuego interno es la visión que tienes con la marca de hacer Pues esto no. todos los días? Mira, cuando es algo tuyo, es como un hijo, ¿no? No se puede comparar un material con personal, pero ¿verdad que a un hijo no le abandonarías nunca y estás todo el día pendiente de él? Pues esto es exactamente lo mismo. Cuando es una cosa que es tuya y que ha nacido contigo y de ti, pues la quieres mucho, quieres lo mejor para la marca, para la empresa y te dedicas en cuerpo y alma. Entonces, para mí no es ningún sacrificio trabajar durante los fines de semana. Es algo que me gusta, que me encanta. Encima estoy en un sector que es divertido, apasionante. Me gusta el sector del deporte desde muy pequeño. He hecho deporte toda la vida. Primero era fútbol, pero luego ya empecé a correr y demás. Y me encanta. Entonces, como tengo la suerte de estar relacionado con un negocio que me gusta, esto lo hace muchísimo más fácil. Sí que es verdad que a veces exagero un poco, es bueno, desconecta un poco y tal, ¿no? Pero bueno, como intento salir a correr 2 veces al día, luego intento comer y cenar con la familia. Estás en casa, en cualquier momento abro la puerta de la habitación y me voy a ver a mi hija pequeña. O sea, es decir que, bueno, lo disfruto muchísimo, muchísimo. Entonces, para mí, ya te digo, el trabajo que tengo soy súper afortunado, soy súper feliz y cuando eres feliz trabajando es muy difícil que te vayan mal las cosas. Es algo que recomendaría a todo el mundo porque muchas veces oigo, sobre todo cuando llego a Barcelona y demás, que mucha gente está triste, está amargada, que no le gusta el trabajo que hace. Yo les digo, cambie de trabajo. Yo lo hice. Yo era el CEO de una compañía, me ganaba la vida de cojones, tenía incluso acciones de la empresa que tuve que dejar, imagínate, simplemente porque creía en mi proyecto y creía en mi felicidad. Y mira, soy feliz y es lo más importante. Total. Sí, creo que lo que has dicho de que para ti no es un sacrificio, creo que es la clave. A mí también me ha pasado un poco, ¿no? De esto de estar todo un sábado, todo un domingo trabajando y que te miren o que te digan, oye, pero tómate un respiro, ¿no? O como que te miran raro y yo creo que las personas que Sí, no sí. tienen un negocio no lo entienden y como que intentan separar el trabajo porque lo asocian a algo negativo de las vacaciones, los fines de semana que lo asocian a algo positivo. Y creo que cuando encuentras ese punto de
pues eso, que igual, vale, pues voy a tomarme un rato, me voy a ir con mi hija y luego voy a seguir trabajando, ¿sabes? Y también tener esa libertad. Y creo que tener la libertad y decidir seguir trabajando es una muy buena señal de que haces lo que te gusta y de que tienes un propósito. Y creo que eso es súper clave. Y lo que has dicho yo creo que es perfecto. Es como, para mí no es un sacrificio, es mi vida, no es que separe estas dos cosas. Al final, el trabajo para mí es mi propósito y es por lo que, aparte de mi familia y todo esto, ¿no? Una de las razones por las que me levanto y no, para mí no es trabajo hacer esto, ¿no? Es mi Correcto. vida, es mi bebé, ¿no? Como has dicho tú. Creo que esa es la clave. Vale. Eh, Así como para ya terminar, tengo solo un par de cosillas más que preguntarte. La primera es, ¿hay un objetivo final para Otso o cuál es la visión con la marca? Qué pregunta tan difícil, porque me han dicho más de una vez. Eh, Objetivo final, a largo plazo te refieres, me imagino. Es muy difícil de contestar porque la vida da muchísimas vueltas. Es cierto que hay algún grupo importante que está interesado en invertir en Oxo. Es una opción porque sabemos que el crecimiento sería muchísimo más rápido y muchísimo más potente. Si esto pasa, es evidente que el objetivo al final sería vender la empresa, ¿no? No me hace particular alegría hablar de esto, ¿vale? Porque es como vender a un hijo, es casi que lo ves como algo imposible, pero también es cierto que no soy un niño, que ya tengo una edad y que uno tiene que empezar a pensar en, no digo en su jubilación, porque hay personas que creo que nunca nos vamos a jubilar, que nos gustará siempre estar súper activas y creo que es mi caso, si la salud me lo permite, evidentemente. Si esto no pasara, yo de momento no me pongo un techo. Además, tengo la suerte, como te he comentado antes, que dos de mis hijos están trabajando conmigo, con lo cual, pues ellos podrían dar perfectamente, dar continuidad a la empresa. Y no pasa nada si la empresa va creciendo a un ritmo más lento, entre comillas, ¿no? Aunque creo que el ritmo que hemos tenido no ha sido lento, pero es cierto que es más difícil crecer cuando ya tienes cierta facturación, ¿vale? Que no al principio, que es mucho más fácil, ¿vale? Pero no me preocupa, no me preocupa. Estoy muy contento con lo que estamos haciendo, con el crecimiento que estamos teniendo. Y ya te digo, no es una. No, no me preocupa mucho hablar del futuro. ¿Qué pasa esto que te estoy comentando? Perfecto. ¿Qué no pasa? Seguiremos nuestro camino, igual de felices y ya está. Muy bien, pues nada, ya para terminar, te quería preguntar, desde que empezaste a emprender o desde que formaste la marca, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te llevas hasta ahora y qué consejo le darías a alguien que quiere lanzar una marca desde cero? Empiezo por la segunda pregunta. Eh, lo que le diría a cualquier persona que quiera empezar una marca es que lo haga con toda la ilusión del mundo, sin miedo, sin miedo. Evidentemente, una cosa es tener dudas, que las hay, las tenemos todos cada día, y otra es tener miedo. Hay que tenerle respeto, no hay que volverse loco, pero no hay que tener miedo. Hay que tener mucha ilusión y lanzarse para adelante. Y le diría, pues un poco lo que hice yo al principio, intenta ser distinto de los demás. Intenta buscar aquel hueco que existe seguro, sea el sector que sea, en el cual puedes diferenciarte de los demás. ¿Vale? Esto lo primero, ¿vale? Y luego el mayor aprendizaje que yo he tenido, mira, cada día aprendo algo, de todo el mundo, de las personas, de estas agencias externas y las personas que llevan la parte, digamos, del marketing más digital, aprendo del usuario final, aprendo de los distribuidores, aprendo de los proveedores, aprendo de los clientes, aprendo de todo el mundo. Cada día es un aprendizaje y lo que queremos en Ocho, en definitiva, es ser cada día mejores y que los clientes que han confiado y siguen confiando en nosotros, que podamos crecer de la mano. Porque si les ofrecemos
siempre lo mismo, se cansarán de nosotros, es evidente. Si cada día les presentamos, bueno, cada día es imposible, pero tú ya lo sabes, casi cada semana les presentamos algo nuevo, distinto, siguen enchufados a la marca. Y esto es lo que queremos, que la comunidad siga enchufada a la marca y que sea un aprendizaje constante para nosotros y una motivación constante para nosotros, escucharles, aprender de ellos, y les escuchamos muchísimo. Las críticas sean constructivas, la mayoría positivas, otras veces no tanto, pero nosotros al final las filtramos y las consideramos todas positivas, intentamos aprender de ellas y mejorar. Al final es un aprendizaje constante. No te puedo decir, he aprendido mucho de esto, de aquello, no, aprendo cada día de todo para mejorar. Esto es lo que intento hacer cada día de mi vida. Qué bueno. O sea, aprender todos los días. Yo esto lo digo un poco como de ser un 1% mejor cada día, ¿no? Todo lo que puedas absorber, eh, como eso. A mí me pasaba mucho cuando entrenaba y jugaba al baloncesto a un nivel bastante alto, que era a veces el entrenador te grita, te puede llegar hasta insultar, pero lo que tienes que hacer es vale, ¿cuál es el mensaje de esto que me puede servir para mejorar? ¿No? Y creo que ese es un poco el mensaje, ¿no? Aprender todos los días. Y a la gente que quiera lanzar, sea una marca o emprender, el no tener miedo y el no tener miedo también a ser diferente, porque eso es lo que probablemente vaya a hacer que la gente te quiera comprar a ti, ¿no? Yo creo que eso es muy buena reflexión. Pues nada, Jordi, muchas gracias. Creo que ha quedado una charla muy interesante y nada, bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Aparte supongo que la página web de Otso, bueno, si quieres decir el Instagram o redes sociales de Otso, ¿dónde podemos encontrar un poco más de la marca? Y las redes de 8 es 8 Sports, así de fácil, ¿vale? Luego cada distribuidor también tiene su cuenta de 8. Sí, quizá el perfil de Instagram también hay un perfil en TikTok, en Facebook. Sí, quizá las redes sociales es la manera más rápida de poder contactar con la marca y con las personas que trabajan en ella. O si no, si vas a una maratón, probablemente te encuentres a También, cualquier evento deportivo. también. Sí, sí, estamos en muchos eventos, cada vez intentamos que sean más importantes, de más repercusión, pero incluso también en eventos pequeñitos también estamos. Qué bueno. Pues nada, Jordi, un placer. Y nada, a la gente Bueno, que hayáis llegado hasta aquí, dadle like al podcast, que creo que es algo muy interesante. Y también comentadme a ver a quién queréis que traiga en algún podcast próximo. Y nos vemos en el siguiente. Un placer, Jordi. perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.